Ya, comencemos entonces. La semana anterior estuvimos conversando acerca de, estamos en el libro de geometría por si acaso, ¿ah? Acerca de este teorema general de Tales, que es un teorema que nos sirve para poder observar segmentos proporcionales. Pero claro que para que funcione esto tiene que darse algunas cosas. Debería darse que tengamos dos o más rectas que sean paralelas y que sean cortadas por dos transversales. ¿Ya? Y ahí se puede usar. O este caso, donde se cruzan las transversales que están en color azul y aquí se generan dos triángulos que también son semejantes. Ahí también hablamos de ese término de semejanza, que eran cuando, por ejemplo, dos figuras eran parecidas en la forma, pero no así en el tamaño. Siempre hay una que es más grande y otra que es más pequeña. Hoy día quedamos entonces de que íbamos a hablar acerca de esto, del teorema de Pitágoras. A ver, si ya lo vi. Tenemos una tangente, el triángulo rectángulo, resolución de problemas que involucran el uso de trigonometría como el cálculo de altura, distancias inaccesibles, teorema de Pitágoras, ángulo del sistema sexagesimal y en radianes, conversión de unidades en ángulos, funciones trigonométricas cuadrantes en el plano cartesiano, identidades pitagóricas. Ya, entonces lo primero que uno tiene que saber aquí es que este caballero Pitágoras tenía eh, una forma especial de ver los triángulos y la mayoría de sus trabajos están relacionados con las medidas de sus lados. Bueno, este es un caso particular en donde se trabaja con el triángulo rectángulo. Recordar que el triángulo rectángulo es aquel triángulo cuyo, o sea, que tiene dos lados a los cuales llamaremos catetos, y esos dos lados forman un ángulo de 90 grados. Ahí sí. Entonces, en todo triángulo ABC, el triángulo ABC es este, A, B y C, rectángulo en C, eso quiere decir que el ángulo recto está aquí, en este vértice. Recordar que el ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados, exactamente. Se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que A elevado a 2 más B elevado a 2 es igual a C elevado a 2. A en realidad es la medida de un cateto, B es la medida del otro cateto, y si nosotros elevamos al cuadrado sus medidas y las sumamos, eso nos tiene que dar como resultado el valor de la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el lado más largo, que se le asigna habitualmente a la letra C. De eso habla un poco el teorema de Pitágoras, pero creo que después vamos a verlo más. Bueno, cosas que también hay que recortar. En un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180. Es una verdad absoluta. Aquí también se le da algunos nombres a los ángulos. Este vendría siendo el ángulo alfa, ángulo alfa. Este vendría siendo el ángulo beta, y este sería el ángulo gamma. Este es el ángulo que mide 90 grados, ángulo recto. Para que sea un triángulo rectángulo tiene que cumplirse eso, que tiene que haber un ángulo de 90 grados. Bueno, lo mismo que dijimos antes, un triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos recto, mide 90 grados, que en este caso es el ángulo gamma.
Y en un triángulo rectángulo, los ángulos que no son rectos son agudos. Recordar que los ángulos agudos eran aquellos que medían menos de 90 grados. O sea, la medida va entre 0, bueno, mayor que 0 en realidad, y hasta 90. Cuando el ángulo mide 90, se llama recto. Cuando mide menos de 90, se llamaba agudo. Y cuando mide más de 90 grados, ¿qué lo recuerda ese nombre? Ese era el ángulo obtuso. Ya. Bueno, aquí también nos hacen un recordatorio de las razones porque también se usan razones. Una razón es una comparación por cociente, o sea, a través de una división entre dos cantidades. En una razón el numerador se llama antecedente y el denominador se llama consecuente. La razón entre A y B se anota A partido B o también se puede escribir como división. A de 2 puntos B. Entonces, por ejemplo, cuando tengo la razón 14 partido 3, bueno, esto se lee 14 es a 3, y como lo dice el enunciado, es una comparación de dos cantidades. Aquí uno se le puede ocurrir, no sé, algún ejemplo, porque como es comparación de dos cantidades, uno tiene que darle algún significado. No sé, por poner un ejemplo, la cantidad de completos que me como, por ejemplo, si en mi casa hacen 14 completos, yo me como 3. Ese podría ser como un ejemplo de comparación. Si en mi casa hacen 14 completos, yo me como 3. Ahí tenemos una comparación de dos cantidades. Bueno, aquí dice lo mismo, solamente que está escrito de una forma distinta. Y la lectura correcta sería 14 es a 3. La cantidad de completos que hacen en mi casa. Perdón, la razón entre la cantidad de completos que hacen en mi casa y los que yo me como es de 14 es a 3. Ya, eso es un poco de recordar un poco de las razones. Bueno, el numerador, el numeradito de arriba se le llama antecedente y el de abajo se le llama consecuente. Pero eso está ahí para que después si alguien lo quiere recordar. Ya, esto sí que es un poco más complejo. Las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Yo la verdad es que no sé para qué preguntan esto si en tercero y cuarto medio esto de las razones trigonométricas ya lo sacaron del plan de estudio. Se supone que lo sacaron del plan de estudio, ¿por qué no estoy preguntando? ¿Y qué dice el programa? A ver, miremoslo. Mediciones indirectas de segundo. Relaciones indirectas utilizando la semejanza de triángulos, triángulos de circunferencia. Razones trigonométricas en triángulo rectángulo. O sea, dice que se lo van a preguntar. Ya, démosle entonces. Entonces, se le llaman razones, ven, por eso que hacen el recordatorio primero de razones, razones trigonométricas, aquellas que se establecen entre las medidas de sus lados. Cada razón trigonométrica se relaciona con alguno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas asociadas a un ángulo alfa son 6. Se denominan coseno de alfa, seno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa y cotangente de alfa. Y se abrevian
Ya, estos son los típicos nombres que uno le aparecen en la calculadora científica. Cos, sen, tan, sec. Ese sería siendo la cosecante, cotangente, respectivamente. Las definiciones son las siguientes. Estas sí que son importantes. Las definiciones. El coseno del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa. Ya, entonces uno tiene que entender cuando me nombren cateto adyacente. Cateto adyacente. Recuerden que antes hablamos de que existían los catetos en el triángulo rectángulo, que eran esos dos lados que formaban el ángulo de 90 grados, y el lado más largo vendría siendo la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, aquí a ver si me escucharon. ¿Cuál de estos tres lados que yo acabo de marcar vendría siendo la hipotenusa? ¿El lado A, el lado B o el lado C? ¿Cuál creen ustedes que es? La C. Correcto, ¿cierto? El lado C, este vendría siendo el lado más largo, así que este vendría siendo la hipotenusa. Y los otros serían catetos. Los otros dos lados que quedan, que forman el ángulo de 90 grados, o sea, el B con el A, vendrían siendo catetos. Ahora, con respecto al ángulo alfa. Con respecto al ángulo alfa, que es el que aquí dejé amarillo. Ya. La hipotenusa siempre va a ser la misma, que en este caso es esta que está aquí, el lado C. Pero aquí me hablan de un cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que también forma parte del ángulo. En este caso, ¿cuál sería el cateto B o el cateto A? El B. El B, correcto. El B sería entonces el cateto adyacente. Eso quiere decir que el A para nosotros va a ser el cateto opuesto. Siempre va a ser así, cateto opuesto. Siempre, bueno, en este caso porque me están diciendo que haga yo la comparación con respecto al ángulo alfa, que es el que tenemos marcado aquí. Entonces, este sería el cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Si a mí me preguntaran ahora con respecto, por ejemplo, al ángulo beta, ahí cambia la situación. Porque, bueno, la hipotenusa sería la misma siempre, ese lado más largo, la letra C. Pero el cateto adyacente ahora cambiaría, sería el A. Este. Ese lado del triángulo sería el cateto adyacente y el lado B sería el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que aprenderse. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construyen las razones trigonométricas? Coseno de alfa vendría siendo la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente. Bueno, en este caso dijimos que era ese. Sí. Ya, el seno de alfa. Aquí cambia. El seno de alfa es la razón entre el cateto opuesto, que en este caso sería para nosotros A, y la hipotenusa, que siempre es la misma. La tangente del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto del ángulo alfa
y el cateto adyacente a alfa, o sea, opuesto dividido por el adyacente. Uy, me la dejaron hasta ahí, ¿no? Y ahora, secante, cosecante, cotangente. Ya, vamos con la primera actividad entonces. Ya, aquí está entonces. Ya, primero entonces lo que vamos a hacer, le vamos a dar letras. Eso quiere decir que para mí este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este va a ser el lado C. Entonces, ustedes me dirán ahora, quiénes son catetos y quién es la hipotenusa ahí? ¿Quién es la hipotenusa? ¿Cuál de los tres lados que marqué es la hipotenusa? La C. La C, ¿cierto? Y aquí la vamos a poner hipotenusa. Hipotenusa. Eso quiere decir que este vendría siendo cateto y este también vendría siendo cateto. Ya, ahí estaríamos. Recordar que aquí me están preguntando por el coseno de alfa, o sea, me están preguntando en relación a este ángulo. Así que vamos a tener que establecer aquí las relaciones. Bueno, coseno de alfa, recuerden ustedes que estaba definido como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Ya, ¿quién es el cateto adyacente aquí? El B. El B. Entonces, bueno, en caso donde estuvimos trabajando con números, aquí en realidad no anotaríamos la B, sino que anotaríamos el número de la medida del lado, pero como no la tenemos, anotamos B simplemente. Ya, y eso tiene que estar partido por la hipotenusa, así que en este caso por C. Ya, para el caso del seno, la definición decía que era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El A. El A. Bueno, partido por la hipotenusa, así que sigue siendo C aquí. Ya, y la tangente, la definición decía que era el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Estoy notando aquí porque es para una ayuda de memoria. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ya, y la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Ya, entonces aquí, ¿qué sería el cateto opuesto? Ah, bueno, ya me habían dicho antes que era la A, y el cateto adyacente para nosotros aquí sería la B. Bueno, y estarían las tres razones.
Ya, aquí el truco está en aprenderse de memoria las posiciones, ¿ah? Entonces, ahora yo estaba haciendo memoria y cuando me lo estuve a aprender, me dijeron que hiciera así como hiciera aquí como una ayuda de memoria. Seno, coseno, tangente. Ya, pero no sé por qué me la aprendí del otro lado. Si seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. Secante, cosecante, cotangente. A ver, no hay esas cosas que me haya equivocado. Secante es hipotenusa partido por cateto adyacente. Hipotenusa partido. La cosecante es hipotenusa partido. Ah, la cosecante es esa. Y la cotangente es adyacente partido por el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esto les podría parecer a algunos una pérdida de tiempo, pero después van a ver por qué lo estoy haciendo. Ya, ahí debería estar ya. Si la ayunté. Secante, hipotenusa partido por cateto adyacente. Secante, hipotenusa partido por cateto opuesto. Estamos bien. Y cotangente, cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Estamos bien. Ya, este es un cuadro como para aprendérselo de memoria. Que eso sería como lo más difícil de esto, aprenderse de memoria si va el cateto opuesto, cateto adyacente o la hipotenusa. Entonces a mí me enseñaron de eso. Me dijeron, usted apréndeselo así. El orden va en seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ya, eso es lo primero que uno tiene que aprenderse, el orden. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cosecante. Ya, y luego aquí es como un juego de palabras, perdón, un juego de sílabas, en donde uno se aprende lo siguiente, miren, escuchen. Aquí dice coca, coca, hip, hip. Y después uno lo escribe para el otro lado, y si uno lo lee de atrás para adelante, dice lo mismo, coca, coca, hip, hip. Y de ahí uno como que se lo memoriza, porque ¿quién sabe aprender esa cosa de memoria? Mire, con decirles que yo soy profesor de matemática y no me lo sé de memoria. Entonces uno tiene que buscar algunas estrategias para poder aprenderse esto y que quede. Entonces, cuando ustedes tengan que estar en alguna prueba de estas, ustedes lo pueden anotar ahí al ladito y se lo aprenden de ese modo. Primero, el orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y, y después abajo va coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Bueno, y ya entendemos lo que significa co, ¿cierto? Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Y para el otro lado me queda lo mismo.
cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. ¿Ya? Así que anótenlo por ahí. Ya, entonces, ahora que hemos escrito esa tablita, que en realidad es una tabla para ayuda de memoria, entonces, la siguiente actividad que aparecía en el libro es que ahora tenemos que preguntarnos cuál será la secante de alfa. Entonces ahora es un poco más fácil porque tenemos ya nuestra ayuda de memoria. En este caso, aquí yo invertí las letras. Dice que A para nosotros es la hipotenusa, la letra B vendría siendo un cateto y la letra C es otro cateto. ¿Ven? Que es un tema de orden de las letras simplemente. Entonces, la secante de alfa, vamos a ir aquí a nuestra ayuda de memoria y dice que es la hipotenusa partido por el cateto adyacente. Ya, ¿cuál es la hipotenusa para nosotros? Según el dibujito que acabo de hacer. La A. La A, ¿cierto? Esa es la hipotenusa. Partido por el cateto adyacente, que para nosotros vendría siendo ¿cuál? C. C, ¿cierto? Porque ese es el cateto adyacente al ángulo en el que estamos trabajando, que es alfa. Ese. Y ahora vamos con la siguiente que también nos falta, aquí sería la cosecante. Cosecante. Cosecante, según nuestro punto, dice que es la hipotenusa, que vale A, partido por el cateto opuesto, que vale B. B. Ya, y nos falta la última, que sería la cotangente. Cotangente de alfa. Sería entonces, vamos a nuestro apunte de nuevo, cateto adyacente partido por cateto opuesto. El cateto adyacente es C por C, B. claro, partido por B, que es el cateto opuesto al ángulo. Y tendríamos entonces las seis razones trigonométricas. El coseno de alfa, seno de alfa, tangente, secante, cosecante, cotangente, las tenemos ahí las seis. ¿Ven? Así que esa ayuda de memoria les va a servir. ¿Lo anotaron, cierto? ¿Anotaron el ayuda de memoria? Sí. Ya. Bueno, después me lo piden, no así lo necesitan, ¿no? Bueno, este ejercicio sería lo mismo, secante, cosecante, cotangente, así que ya estamos. Eh, Sigamos adelante entonces. Trabajando con los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo posee dos ángulos agudos. Entonces, es repetir lo que dijimos antes. Todo triángulo rectángulo posee un ángulo recto, que en este caso sería el que aparece en gamma, y dos ángulos agudos, que en este caso para nosotros sería alfa y sería beta.
El ángulo recto, bueno, ya dijimos cuál era. Era gamma, ¿cierto? El ángulo recto que mide 90 grados. Relación entre el seno y la cosecante del ángulo alfa del triángulo rectángulo. Bueno, aquí en realidad nos hablan de que son opuestas. El seno del ángulo alfa es la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa, así como lo teníamos en nuestra ayuda de morir. Es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y la cosecante es la hipotenusa partido por el cateto opuesto. ¿Cierto? Es la misma, pero como al revés. Lo mismo pasa con el coseno y la secante. Recuerden que la relación era cateto adyacente partido por la hipotenusa en el coseno, y para la secante es al revés, hipotenusa partido por cateto adyacente. Y la tangente está relacionada con la cotangente. Tangente era cateto opuesto partido por el cateto adyacente, y la cotangente es cateto adyacente partido por el cateto opuesto, o sea, es al revés. Bueno, yo no sé si esto será necesario aprendérselo porque ustedes aprenden el ayuda de memoria que les puse ahí, estaría listo. Porque en realidad esto lo hacen para que uno se vaya aprendiendo de memoria las cosas. Ya, entonces, ahora viene una parte de práctica. Dado los triángulos rectángulos, escriba las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente, secante, cosecante, secante y cotangente del ángulo alfa del triángulo y compare sus resultados con sus compañeros. Ya, ahora lo voy a copiar. Entonces, ahora vamos a trabajar con numeritos. Voy a pegar ahí nuestro triángulo y en nuestra ayuda de memoria también lo voy a pegar ahí. Ya. Entonces, ¿qué nos piden? Escribir nuevamente las razones trigonométricas, pero esta vez con relación a este triángulo I, triángulo ABC. Y ahora tenemos las medidas de los lados, así que quizás podría ser un poco más fácil. Ya, entonces partamos. El seno dice que es, en algunos casos ustedes lo van a encontrar como seno de alfa, y el alfa lo van a encontrar entre paréntesis, ¿ok? El ángulo a veces se encuentra entre paréntesis, pero es lo mismo, ¿eh? Seno de alfa o seno paréntesis alfa es el seno del ángulo, de ese ángulo que está ahí, ángulo alfa. Ya, entonces, según nuestro ayuda de memoria, el seno sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 12. 12. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 13. Muy bien. Entonces, si ustedes ponen esto en la calculadora, les debería dar el valor de la razón. Quizás para este caso no es necesario hacerlo, pero para que lo tengan en cuenta. 12 dividido 13 me dio 0,92. Ya. Siguiente. Coseno de alfa. Dice nuestro apunte que es el cateto adyacente que mide ¿cuánto mide el cateto? 5. Ya, gracias. 5 partido por la hipotenusa que mide 13. Mismo caso anterior, si lo ponemos en la calculadora vamos a encontrar el valor de la razón. 5 dividido 13. 0,38.
Tangente. Tangente de alfa, entonces, dice el apunte que es cateto opuesto partido por el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 12, dijimos esto, y el cateto adyacente mide 5. Y 12 dividido 5 me dio 2,4. Ese es el valor de la razón. Después vamos a descubrir para qué me sirve eso, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con, después, los ejercicios son de encuentre, o sea, dada la medida del ángulo, encuentre la medida de los lados. Así funciona. Pero creo que está más adelante. Ya, entonces vamos con la siguiente. Cotangente. Bueno, siempre estamos trabajando en base alfa. Cotangente de alfa, entonces, según nuestro apunte, es el cateto adyacente que mide 5, partido por el cateto opuesto que mide 12. Y 5 partido 12 es 0,41. Después tengo secante. Secante entonces que es al revés del coseno. Ya, hipotenusa mide 13, partido por el cateto adyacente que mide 5. Y 13 dividido 5 me da 2,6. Y me queda la última, que es la cosecante. Cosecante de alfa, hipotenusa que mide 13, partido por el cateto opuesto que mide 12. Y 13 dividido 12, 1,08 me dio. Ya, y tendríamos listo el ejercicio. No es algo tan complicado, pero quiero ir avanzando para llegar a la parte donde empezamos ya a encontrar valores. Responda al pedido, termine las razones, ya, eso lo pueden hacer ustedes. Por la de tarea. Observe atentamente y responda, no, así igual lo pueden hacer ustedes. Dado los triángulos, escriba la razón trigonométrica del coseno y compare, no, eso también lo hacen ustedes de tarea. Ya, aquí sí, medidas de ángulos. Describiremos a sistemas para medir ángulos. Ya, aquí no hablan de medidas de ángulos. ¿Ah? Cuando uno mide los ángulos, los mide habitualmente en grados, ¿cierto? Cuando uno dice 90 grados, 45 grados, 30 grados, 180 grados. Pero usualmente uno utiliza dos unidades de medida. Los grados se pueden medir en grados sexagesimales o en radianes. Lo que nosotros usamos siempre son los grados sexagesimales, ¿ok? Cuando uno habla de 90 grados, está usando esa unidad de medida, grados sexagesimales, pero no es la única unidad de medida que existe. Habitualmente uno, cuando trabaja en matemáticas, habla más de radianes. Entonces, desde la trigonometría, el ángulo es la amplitud de rotación de un segmento de recta llamado radio en torno a un punto llamado centro. Y se considera positivo. La rotación en sentido antihorario y su medida toma valores positivos. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen que un ángulo no es nada más que la amplitud de la rotación de un segmento, que es el segmento amarillo que está aquí pintado. Y esa amplitud se va midiendo siempre en sentido antihorario. ¿Se entiende eso, cierto? Sentido antihorario.
Sentido anterior es cuando va en contra de las manecillas del reloj. O sea, esa es la manera correcta de medir los ángulos. Medirlos de forma en sentido antihorario. Cuando el ángulo uno lo mide en sentido antihorario, sus valores tienen que ser positivos. Pero si alguien los midiera en sentido horario, los valores le van a dar negativos, como en el ejemplo que ustedes ven. Si uno sigue la flechita, si yo lo mido en sentido antihorario, los números son todos positivos. Pero si yo lo hago al revés, como el caso azul, en este caso me darían números negativos. Ahora, los grados sexagesimales son una unidad de medida donde uno entiende que un círculo entero, uno lo dividió en 360 partes. El círculo completo o la vuelta entera, uno la dividió en 360 partes. Por eso que cada uno de los grados, cuando uno habla de los grados en los que se miden estos ángulos, el máximo son 360 grados. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque la vuelta entera está dividida en 360 partes. Es así como, por ejemplo, uno habla de 90 grados